Bueno, muy buenas tardes, saludos y una alegría enorme estar nuevamente aquí en contacto. Estimado Luis, estimado Alister, Hola, bienvenido. hola. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Qué dicha, me alegra mucho. Pues aquí echando para adelante con esta animador de grupos nivel 4 que quisimos seguir explorando varias cosas interesantes que podemos hacer con la recreación en varias líneas. Y bueno, nace esta aventura, ¿verdad? Del nivel número 4, ¿verdad? Que tiene ahí sus grandes detalles, ¿verdad? Y creo que lo vamos a disfrutar bastante. Pues, bienvenidos. Ahí varios nos han dicho que ya ahorita se conectan, y etcétera, etcétera, pero arrancamos de una vez, de una vez, de una vez, de una vez, de una vez. Bien, este, bueno, y de hecho creo que va a haber poca gente por acá. No nos dio tiempo de hacer la última publicidad. Este, bueno, ayer hace 8 días mi señora madre, falleció. Entonces, ha sido de locos. De hecho, el último mes, este último mes ha sido de locos, de verdad. Pero, eh, aquí estamos, seguimos. Mi mamá, mi mamá siempre me decía, vaya, haga, usted siga adelante. Entonces, pues seguimos adelante. Y de hecho, el momento donde nos avisaron que ya ella había partido a la casa del padre, pues era un momento donde estaba yo trabajando. O sea, yo iba a suspender la actividad esa. Pues yo pensaba en mi mamá y siempre hubiera dicho, siga. Entonces seguimos y seguimos. Y bueno, lo importante es que podamos compartir conocimiento, compartir algunas herramientas importantes. Entonces, aquí estamos, contentos. Y de hecho, es, como les digo, prácticamente la publicidad fue en los grupos donde están ustedes. Y dos o tres personas que nos preguntaron, pero ya no les pudimos dar seguimiento ni pudimos seguir haciendo publicidad, pero bueno, ahí vamos contentos, vamos hacia adelante y de verdad siempre es mucha alegría poder vivir estos espacios. Dice Luis que ahí anda, que ahorita enciende la cámara. Está bien. Ahí está Luisito. Muy bien, iniciamos. Y bueno, ¿cuál es el menú? Para que la cortina no me vaya a poner, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, permíteme un segundo. Ok, pues el menú está bastante interesante y ojalá que le podamos sacar un buen provecho. Vamos a comenzar el día de hoy con storytelling y juegos de roles, que son dos técnicas a las cuales creo que no se le ha explotado mucho a nivel educativo y a nivel de recreación. Más, más lo han hecho los que trabajan en campamentos, pero quizás con algunas limitaciones. En campamentos se ha estado usando mucho esto. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos sacarle el mayor de los provechos a este que se llama Storytelling y Juegos de Roles. Ese es el taller que vamos a trabajar el día de hoy. Mañana vamos a devorarnos los talleres siguientes, que sería, empezamos a las 8:30 de la mañana, vamos a madrugar un poquito con juegos inteligentes y luego un par de talleres que son, yo creo que bastante importantes más en esta época y que nos pueden dar herramientas buenas, ¿verdad? Que es eh, emociones y recreación. Número uno y número dos los vamos a hacer seguidos. Es un taller
de herramientas para poder desde la recreación manejar la parte emocional, y creo que puede ser bastante interesante que lo podamos trabajar. El día de hoy vamos a estar de aquí hasta las 7 de la noche. Bueno, son detalles de detalles, siempre vamos a tener las mismas horas, los mismos talleres, pero sí, de ahí a las 7 de la noche estamos haciendo el novenario de mi señora madre, entonces pues vamos a movernos ahí, espero que comprendan. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Pero todo lo vamos a seguir viendo, no hay ningún problema. Muy bien, pues entonces empezamos con el primero de los temas, que es storytelling y juegos de roles, ¿verdad? Que yo creo que nos puede ayudar bastante a sacar algunas cosas importantes. Pues ya que somos tantísimos, ¿verdad? Bueno, qué bueno. No sé si hemos escuchado o hemos utilizado estos conceptos en algún momento, pero yo creo que de lo que he utilizado y a lo que le he sacado más provecho es a estos dos elementos a lo largo de mi vida en el universo de la recreación. ¿Qué hemos escuchado? ¿Hemos hecho algo? O no sabemos qué es, o no hemos hecho nada, pero sabemos qué es, etcétera. ¿Qué sabemos? ¿Qué tenemos de storytelling y juegos de roles? No sé, don Alex, Bueno, habiendo tantas personas, ¿a quién escoge? pueden levantar la mano. Sí, sí, Hola, hola, Chris. Qué gusto estar por acá. Bueno, ya ahí puso Luis también. ahí está Luis, ahí está Luis. Te contar una historia. Sí, sí, yo también pues he tenido la oportunidad, digamos, en actividades de iglesia, en grupos de pastoral juvenil, hemos hecho juegos de roles y contar historias, digamos, referente a alguna historia, ¿verdad? Para poder ambientar alguna situación, alguna actividad y involucrar al grupo como, o sea, como meterlos en un mundo mágico por medio del storytelling. Entonces, por ahí sí lo he trabajado un poco, en campamentos también, como vos decías, ¿verdad? El crear una historia que hace que el campamento siga esa historia, ¿verdad? Que tenga toda una línea. Entonces, por ahí sí lo he trabajado un poquito. Y en juego de roles también. Lo he trabajado tanto en recreación como en orientación. Hemos trabajado en juego de roles. Perfecto. ¿Y en orientación más o menos cómo lo han manejado? Cuando necesitamos, digamos, se trabaja de varias formas, o sea, se trabaja, digamos, cuando, por ejemplo, a nivel laboral, que entonces decir, bueno, durante 5 minutos, imagínese que usted es el jefe y como jefe, ¿qué tendría que hacer? O, ¿verdad? ¿Qué decisiones tendría que tomar y cosas así? O si estamos haciendo terapia familiar, entonces, bueno, durante 5 minutos, el hijo va a ser el papá y el papá va a ser el hijo, entonces, como hacer ese juego de roles, ¿verdad? De qué harían si estuvieran en ese rol, cómo se comportarían, qué decisiones tomarían, un poco por ahí es donde lo hemos trabajado. Perfecto, perfecto, maravilloso. Y bueno, y Luis por ahí nos dice que es el arte, o sea, el storytelling es de hecho un arte, el arte de poder contar historias. Y vamos a ver pues cómo podemos nosotros ir aportando un poco. Ya ahí vemos a don Luis, ¿cómo está, maestro? Qué bueno verte. Saludos, saludos. Es que estaba comiendo y dije, dame un brequecito. Ah, no, Estaba aquí, pero estaba comiendo. bueno, pues provecho. ¿Cómo va, Gracias. cómo va el COVID, Luisito, por su país? Pues hay una última hora bastante agresiva. Todo ha seguido con una semi-normalidad, por decirlo así, pero, y aunque hay vacunas y todo, pero han subido los casos y más hospitalizaciones, etcétera, etcétera, lamentablemente. Y Sí, muchas muertes, ¿no? sí, aquí estamos un poquitín parecido ya con las variantes del COVID, pues ahí vamos, poco a poco. Vamos a ver pues cómo nos va. Perfecto. Y ya se conectó Cecilia. Muy buenas tardes, estimadísima. Espero que estés muy bien. Vamos, mientras te terminas de conectar. Sí, buenas tardes. Ahí está, ahí está, ahí está. Saludos, saludos. Estamos conversando acerca de nuestro primer taller, que sería, hola, hola, qué lindo verte. Saludos. Este, Vamos a empezar con este tallercito entonces de storytelling y juegos de roles. La agenda que nosotros vamos a manejar sería la siguiente, que sería, bueno, que es storytelling,
cómo se crea el storytelling, porque es todo un arte, qué es un juego de roles y luego cómo construyo historias en diferentes ambientes e inclusive algunas herramientas y posibilidades que podemos utilizar dentro de storytelling. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en esto? Principalmente lo que buscamos es vivir una experiencia. Ese es el corazón de esto, vivir una experiencia. ¿Cómo podemos nosotros pasar de un espacio de juegos o dinámicas a una experiencia? Bueno, pues no es muy difícil cuando ya estamos metidos dentro de un juego, pues sentir que esto que vayamos a vivir a partir de cómo es desarrollado, pues sea algo inolvidable, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos involucrar otros elementos a esta experiencia? Puede ser un partido de fútbol, puede que estemos jugando captura la bandera, puede que estemos jugando lo que sea, pero podemos transformar ese espacio recreativo en toda una experiencia integral. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a ver en qué aportan estas herramientas y de lo que ya conocemos y que podemos nosotros aportar, pues poder conversar acerca de esto. La primera pregunta es, ¿qué es storytelling? Y bueno, tal y como Luis nos lo mencionaba, sí es un arte. Y cuando hablamos de un arte, el arte involucra belleza en cualquiera de sus estilos. Obviamente hemos visto obras artísticas que uno dice, ¿esto qué será? ¿Qué quiere decir eso? O a veces vemos algunas personas que rayan las paredes con sus spray y todo esto, y aunque hay grafitis sumamente artísticos, otros son nada más pues mensajes de protesta y algunos llegan y nada más con el simple objetivo de mi derecho a protestar y a mover la lengua, ¿verdad? Bueno, a mover el spray. Pero cuando hablamos de arte, hablamos de belleza. Eso quiere decir que si el storytelling es el arte de narrar historias, no es solamente contar algo, porque yo puedo llegar, agarrar un libro y leerlo. Pero recordemos que no es lo mismo leer que narrar. Narrar involucra que yo me meta de lleno en lo que yo estoy leyendo. Por eso, bueno, hablando de la iglesia, cuando algunos van a leer una cita bíblica o a predicar o qué sé yo en la iglesia católica, la primera lectura, por decir algo, puede que llegue la persona que ni siquiera haya leído antes qué era lo que iba a leer, y puede que se confunda y todo, puede que no haga pausas, que no use comas, que nada más lea. Y en eso es muy fácil que las personas se pierdan. Cuando nosotros hablamos de un arte, tenemos que utilizar todos los sentidos de la persona para poder lograr captar su atención. Y no es nada más leer, sino es narrar. Y al narrar debo buscar la posibilidad, y eso lo vamos a ver mañana en los talleres de emociones y recreación, cómo poder tocar los sentidos, cómo tocamos los sentidos de las personas. En todos los 12 talleres anteriores, qué montón, ¿verdad? En todos los 12 talleres anteriores hemos hablado de juegos y bueno, mañana vamos a ver varios juegos y en cada uno de ellos es sumamente interesante saber que todos los sentidos se pueden involucrar, atrapar a la persona por medio de la recreación, le puede hacer transformar su vida inclusive. Creo que lo hemos mencionado en otros momentos, pero es sumamente interesante ver que hay jóvenes, hablemos de escuelas, ¿verdad? Que su sesión favorita, su clase favorita dentro de la escuela es cuando llega educación física. O sea, es que ahí me siento yo mismo, yo misma, ahí siento libertad, siento alegría, me siento lleno, espero a que llegue ese momento.
Bueno, muchachos, hoy no había preparado nada. No importa, con la misma alegría venimos a educación física. Queremos vivir ese espacio, porque hay algo mágico que se vive allí. Entonces, cuando hablamos de arte, debe haber belleza, debe haber estética, debe haber preparación. Y cuando hablamos de narrar historias, quiere decir que hay alguna secuencia en lo que yo voy a narrar, algo importante que compartir, pero que no nada más voy a hablar, sino que voy a narrar. Cuando nosotros hablamos de storytelling, tal y como dice por acá, el storytelling es parte, bueno, parte de la máxima de que un mensaje resulta mucho más efectivo si es capaz de provocar emociones en el receptor. Vean qué interesante esto, porque en esto uno de los grandes maestros, aunque suene extraño, es la empresa Coca-Cola. Coca-Cola se ha vuelto especialista en tiempos de Navidad y en tiempos de COVID. Sí han sacado un par de anuncios espectaculares, pero principalmente la gente espera Navidad, el Santa Claus de Navidad, el oso polar de Navidad, las historias que a veces no dicen ni una sola palabra, pero a punta de imágenes logran tocar fibras muy fuertes dentro de nosotros. Y narrar no necesariamente es decir nada, es envolver mis sentidos. Entonces, le repito, un mensaje resulta mucho más efectivo si es capaz de provocar emociones en el receptor. Volvemos a la misa. Si yo nada más leo y ni siquiera sé qué es lo que estaba leyendo, inclusive la persona que lee se siente y dice, ¿qué fue lo que dije? O cuando el sacerdote hace su sermón y explica y todo, como dice la primera lectura. Y uno dice, esa fue la que yo leí, yo dije eso, ¿verdad? Porque uno ni siquiera se mete. Pero si yo logro decir algo captando, provocando emociones en el receptor, eso va a cambiar. De hecho, Alistair dice, de hecho, ellos no venden bebida, venden experiencias. Es una de las situaciones. De hecho, hay varias empresas cuya misión es esa, vender una experiencia. O sea, es un refresco, lo que me estoy tomando, un refresco. No, pero a mí no me interesa tanto que te tomes el refresco. Me interesa la experiencia, digamos. Sucede todo y en Navidad y pasa y el fulano que ocupaba llegar a la casa y esto y que el otro y al final, cuando ya todo se resuelve y todos estamos felices, pues hay una Coca-Cola ahí al final y se la toman. Pero como dice Alistair, es una experiencia, es vender experiencias. Claro, eso es lo que yo quiero. Y el que se ha tomado la Coca-Cola así ya analíticamente, uno dice, caramba, pues hay mejores cosas que yo podría beber. O sea, hablando de todas las gaseosas, la verdad. Pero es que la Coca-Cola trae hasta recuerdos, trae, híjole, pues que estoy tomándome, ¿verdad? Aparte que estás tomando un poquito ahí de cafeína y cocaína con la receta original, pues sí es todo, es como ir a McDonald's, que uno dice, pero me puedo comer hamburguesas muchísimo más grandes que las de McDonald's, ¿verdad? Y muchísimo más baratas, pero es que un amigo mío me decía que cuando él se come una hamburguesa con queso le sabe a infancia. Y yo, pues, usted mordió la infancia, o qué hizo, ¿verdad? Pero no, o sea, son todos esos recuerdos, o sea, y es todo lo emotivo que trae. Dice aquí, es decir, lo importante no es la información que recibimos, yo le puedo echar todo el rollo, sino cómo la recibimos, en la medida en la que llegue a captar eso. En la parroquia a la que yo asistía, uno de los lectores, mis respetos, Jorge. Este tipo sabía la cita bíblica que le tocaba, era del grupo de los lectores, sabía la cita bíblica que le tocaba una semana antes y el tipo se la aprendía de memoria. Y era muy interesante porque cuando uno lee, el contacto visual que uno hace con la persona es increíble. Usted puede estar distraído, pero dicen primera lectura y depende del tono de voz,
uno vuelve a ver, caray, ¿quién es el que está hablando? Pero si la persona que está hablando hace contacto visual con vos, uno se queda mirando. Claro, en el momento que yo hago mi mirada para abajo y sigo leyendo, puedo distraerme. Pero si yo siento que me están hablando a mí, que están hablando en un tono, que están entendiendo la emoción con la que se está mencionando lo que se está mencionando, no me lo están leyendo, me lo están narrando, todo cambia. Qué interesante, porque parece algo muy obvio, pero si es una herramienta tan valiosa, ¿por qué no le sacamos más provecho? ¿Qué partes tiene el storytelling? Storytelling tiene algunas partes que es importante pues mencionarlas. Se habla de muchas partes que pueden contener un buen storytelling. No obstante, podemos recomendar las siguientes 4 partes. Y aquí quisiera hacer una pausa antes de leer esto. En algún momento habremos escuchado acerca de los famosos cuentacuentos. Algunos brillantes, otros exagerados, otros inesperados, otros infantiles, otros que se hacen acompañar de otro montón de herramientas como música, gestos, teatro, pero te atrapan, te atrapan. No hay como escuchar una buena historia y yo no sé si han tenido la experiencia, pero mucha gente habla de las historias de la abuela. Algunos dicen, ay, no, no le den pelota, no dejen que empiece a contar historias porque si no, no se calla. Pero a algunos les fascina escuchar las historias de la abuela. Cuando era pequeña, cuando se portaba mal, cuando tuvo el primer juguete, la Navidad más desastrosa, todas esas historias. Y aunque te las hayan contado 20,000 veces, todo el que las escucha se queda con la boca abierta, así como, siga contando. Es como cuando uno ve, hay que decirlo, el Chavo del Ocho. Ya no sabemos todos los diálogos de memoria, todos, pero lo ves y aunque vas repitiendo el diálogo, te vuelves a reír otra vez. Y uno dice, aquí hay algo. Claro, es la historia, es la emoción. Para contar una buena historia se requiere, como dice acá, planeamiento de la trama. O sea, si es una historia que ya existe, pues ya está. Pero también podemos crear personajes y conflicto. ¿Quiénes son las personas que van a estar ahí y cuál es el conflicto? Y lo interesante del conflicto es que puede ser un conflicto obvio o un conflicto que se descubre, ¿verdad? Clímax inesperado. Claro que sucedan cosas que yo no espero que sea así, ¿verdad? Y solución y moralejas. A nivel de recreación, esta última parte, principalmente la parte de moralejas, es fundamental, porque utilizar la recreación eh, y ayudarla para transformar vidas, para tocar el alma, como lo hemos mencionado en otros momentos. Y recordamos que el alma no es algo espiritual, sino que del alma ya hablaban filósofos, Platón, Aristóteles, hablaban de ella. Entonces, si yo llego a tocar esa parte más íntima de la persona, pues entonces sé que hay un impacto diferente en la recreación. Entonces deben existir estas cosas. Planteamiento de la trama, o sea, si vamos a crear una historia, personajes, algún conflicto, o sea, tiene que haber algo híjole, que resolver. Un clímax inesperado. Hay historias de historias y hay historias que son obvias. Pero si hay un momento culmen donde, mira, si eran hermanos, mira, si el tesoro estaba siempre en la casa, mira, lo que sea. Si ese momento crucial cubre estas cosas, pues es genial. Y obviamente la solución y moralejas. Cuando hablamos de ese elemento inesperado, de esos elementos de impacto, como dice por acá, si la historia que se va a contar tiene además elementos que son cercanos o que nos muestran datos que nos cautivan, la trama adquiere valores muy positivos y captan más la atención del público.
ahora que Alistair mencionaba lo de la parte de los campamentos, cuando veo Friends, qué bueno. Sí, sí, o sea, usted sabe todos los diálogos. El día que salió el tío Jesse ahí, el de Full House, qué bueno, qué bueno. Muy bien, bueno, sigamos ahí. Se nos une mi muy querido amigo, casi hermano, colega, desde Guatemala, don Edwin Chapetón. Muy buenas tardes, Edwin, ¿cómo estás? Bueno, creo que por ahí anda, por ahí anda. En algún momento estará. Pero bueno, ya lo saludamos, quedó grabado. Y se me une casi la hermanilla de Edwin, ¿verdad? Ahí está. Gaby Ochoa, bendiciones. Muy buenas tardes. Ahí está. Buenas tardes, maestro. Bendiciones. Un fuerte abrazo. Igual. Así la veo. Bien, con mascarilla y todo. Buenas tardes, maestro. Hola. Estoy trabajando. Eso es bueno. Sigan así. Pongan atención, pero sigan trabajando. Un gusto saludarle. Disculpen, pero es que vamos de regreso del viaje con el equipo, entonces ahí voy yendo. Un gusto saludarle a todos. Este Edwin es director técnico de un gran equipo, las Tunecas. Muy bien, seguimos. Muy bien, entonces hablamos de los elementos de impacto. Si la historia que se va a contar tiene además elementos que no son cercanos o que muestran datos que nos cautivan, la trama adquiere valores positivos. Hablando de campamentos, conocer lo que los gringos llaman el target, o sea, la persona a la que le voy a ir a hablar, conocer su realidad, conocer su cotidianidad, me permite a mí, si tengo que crear una historia o agarrar una historia y modificarla para aplicarla en un aspecto de recreación, me permite a mí hacer que esa historia sea muy cercana. Por ejemplo, antes de un evento recreativo, si tenemos la posibilidad de hacer un pre-evento o conocer a las personas, pues usted les puede preguntar, oye, ¿y usted dónde vive? Ah, en tal lugar y tal lugar. ¿Y qué? ¿Y por ahí hay muchas personas o es muy rural? No. Sí. ¿Y qué cosas hay? Bueno, el supermercado tal, el parque tal. Usted anote todo eso porque eso es oro. Dentro de las historias que vamos a crear, esos lugares, esos personajes. Es que por mi casa está el supermercado de Don Chicho. Ah, bueno, Don Chicho. Si dentro de lo que nosotros mencionamos, en algún momento aparece Don Chicho, ¿verdad? Híjole, captaste toda la atención de esas personas. No las vas, como Don Chicho. Y si usted menciona características y menciona el lugar y menciona cosas, te ganaste a las personas. Te ganaste a las personas. Eso es increíble. Por eso conocer a las personas con las que nosotros vamos a compartir es importante, porque nos da la gran oportunidad como recreacionistas de ser cercanos, de conocer su realidad y de poder utilizar su realidad en espacios recreativos. Estos espacios recreativos pueden ser desde una sesión de educación física que tenga todo lo mágico de una historia, hasta una lección de matemáticas, un campamento, una actividad de iglesia, o sea, es muy variado, muy variado. Pero, Cristian, ¿cómo hace uno para saber cosas del lugar? Pues hay que investigar. Por ejemplo, aquí mismo en Costa Rica, uno ve ahí la carreta y esto, ahorita que nos estamos acercando al bicentenario, y uno dice, sí, pues, aquí los ticos ahí, tanto Alistair este, como Cecilia, ¿verdad? Nosotros podemos decir, dice, Costa Rica lo conocemos, pero si hay datos mágicos de Costa Rica, uno se queda asombrado. Don Alistair, ¿nos levanta la mano? Sí, buenas. No, de hecho, ahorita que decías eso, me acordé que, bueno, yo muchas veces cuando inicio una actividad, si no son demasiadas personas,
siempre le pido al grupo que diga algún dato curioso, ¿verdad? Aunque sea así rápidamente, que digan el nombre y un dato curioso, ¿verdad? Que evidentemente no me voy a poder acordar de todos los datos curiosos que dicen, pero algún dato por ahí me queda y efectivamente después, cuando estamos conversando, por ahí lo saco, ¿verdad? Entonces, tal vez no puedo conocer al grupo antes porque tal vez me contrataron y hasta ese momento pude hablar con el grupo, pero entonces cuando nos presentamos, bueno, digan su nombre y un dato curioso así rápidamente, y entonces eso siempre me ha ayudado cuando ya estamos haciendo, cuando estamos conversando, siempre logro sacar algo y eso hace que a la gente pues le guste un montón, ¿verdad? Porque entonces dice, ah, mira, esto es de referencia a lo que dijeron, lo que yo dije al inicio y es eso que vos decías, ¿verdad? El tomar en cuenta la realidad de la gente. Genial, 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 genial. O sea, momentos para pedir esos datos pueden haber muchos, pero ojalá que los agarremos, porque mientras nosotros conversamos, si esos datos salen, si esos datos salen y de manera inesperada, si estamos utilizando la herramienta de storytelling, eso capta la atención de una forma increíble. Muchísimas gracias, Alistair. Y de hecho, como les estaba mencionando, hablando de Costa Rica, uno habla de Costa Rica y uno perfectamente podría llegar y decir, pero de Costa Rica yo ya conozco todo. Pero si yo empiezo a hablar de Costa Rica y hago una historia fantástica donde yo digo que para salvar el planeta se ocupaban a los grandes sabios, para salvar el planeta de la invasión extraterrestre, se ocupaba la ayuda de los grandes sabios. Ay, ¿quién será? Los Avengers, o ahí saldrá Nick Fury o Bruce Wayne, o quién sabe quién es. No, los grandes sabios estaban en un lugar espectacular de Nicoya, en Costa Rica, el lugar, uno de los 5 sitios Blue Zone de todo el planeta. Y uno dice, ¿qué es Blue Zone? ¿Qué es una blusa grande, un Blue Zone? No, no, mentira. ¿Qué es esto? Bueno, son lugares donde las personas tienen más de 100 años y tienen una calidad de salud enorme. Entonces, pues los que son de Costa Rica dirán, y eso está aquí en Costa Rica. Nosotros lo tenemos, sí, pero no es todo Costa Rica, no. No es todo la provincia de Guanacaste, no. Es un lugar particular, es Nicoya. Ahí hay algo particular que hace que este lugar sea uno de los 5 lugares Blue Zone de todo el planeta. Ahí hay superhéroes, ahí hay sabiduría y uno dice, mira, no sabía. Y hay personas también, seguimos hablando de tiquicia, que por ejemplo no saben que de todo el planeta, el 5% de la biodiversidad del planeta está aquí, el 5%. Y el resto se va disgregando así por varios países, pero nosotros tenemos de lo que es la biodiversidad total, el 5%. Y uno dirá, mira, no sabía. Pero ¿qué cosas tan diversas podrán haber acá? Bueno, dentro de lo diverso que también está en Panamá y en Colombia, nosotros aquí tenemos al famoso basilisco. Aquí es donde más se ve, aunque está en varios lugares de América del Sur, aquí en Costa Rica es uno de los lugares donde más basiliscos hay. ¿Y qué es el basilisco, Cristian? Bueno, se conoce como el lagarto de Jesucristo. Búsquelo en internet, es interesantísimo. Es un lagarto que su velocidad y su tipo de patas hacen que pueda correr sobre el agua. Por eso lo llaman el lagarto de Jesucristo. Camina sobre las aguas. Imagínense qué cosa más loca. Es un lagarto muy común en Costa Rica y corre sobre el agua. ¿Y eso existe? Pues sí, sí existe. Imagínense ustedes. Entonces son detalles que son bastante interesantes y que es importante que uno saque información. Si voy, bueno, por ejemplo, lo que mencionaba Alistair, voy a ir me contrataron en El Salvador para ir a hacer un team building. Perfecto. Y pues, no pude conocer antes a las personas hasta ese momento. Uno, o le cuento o les pregunto algún dato curioso a cada uno de ellos, o dos, del lugar exacto donde yo voy, saquemos datos que apasionen, datos que puede que la gente sepa, puede que no sepa, pero conocer a fondo a las personas, si tenemos que construir una historia, nos va a ayudar sin duda alguna a hacer una gran
gran historia. Que como decía anteriormente, con un clímax, con algunos personajes, con alguna situación, con situaciones inesperadas, etcétera, etcétera. Vamos a ver un ejemplo. Yo voy a correrme por acá y échele usted una ojeada a esto, a este ejemplo. Dice así. A veces los que menos tienen son los que más ayudan. La inocencia y bondad de los niños es más grande que la riqueza de muchos adultos. Deberíamos de aprender de ellos y no ellos de nosotros. Bueno, pues como dice Platón, todo aprendizaje tiene una base emocional. Uno dice, ¿cómo iba a ser este niño? ¿Cómo iba a ser este niño para poderle devolver el zapato y no lo logra? Y él triste, ahí tenía un clímax, el chico estaba triste, no logré devolverle esto a este niño, yo quería hacer algo bueno. Y nadie se hubiera imaginado pues que este otro chico pues llega y sea el que iba a compartir. Uno decía, es que el bueno de la película es este, pero vean qué cosas más interesantes. Una historia tan simple como esa, porque fueron 2 minutos 10 segundos lo que duró. Entonces, en 2 minutos 10 segundos se pudo resumir todo lo que hemos estado nosotros mencionando, cosas inesperadas, algunos datos. Bueno, puede ser que ese tren, nosotros mencionemos que está en algún lugar que sea conocido, es que eso sucedió en un barrio de taca, 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 etcétera, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones pueden llegar y darnos perspectivas muy interesantes de lo que nosotros podemos hacer y realizar. ¿Cómo afecta el storytelling al cerebro? Ah, caray. Bueno, hablando de contar cuentos como tal, ¿verdad? Tenemos acá que storytelling ayuda en acoplamiento neuronal. Véanlo allá arriba. Una historia activa partes del cerebro que permiten al oyente trasladar la historia a sus propias ideas y experiencias, y más si en esa historia hay elementos de mi propia realidad. 2, algo que se llama el efecto espejo o el mirroring. Los oyentes van a experimentar una actividad cerebral entre sí con el narrador. Vamos a estar en sintonía. ¿Por qué? Por algo que se llama emociones. Y las emociones se activan gracias a los sentidos. Y esos sentidos que activan las emociones me permiten activar cosas en mi cerebro. Esto es interesantísimo. O sea, te metes completamente en lo que estamos haciendo. Y con cualquier juego lo puedes hacer. Dopamina. Uy, allá arriba. El cerebro libera dopamina
cuando experimenta un evento cargado emocionalmente, mejorando la memoria y la exactitud con lo que recuerda los eventos. Por eso storytelling se utiliza mucho a nivel de orientación, a nivel académico, porque inclusive podemos nosotros preparar una realidad, qué sé yo, matemáticas. ¿Qué cuánto le voy a sacar yo a matemáticas? O sea, Cristian, es que no hay nada emocionante. Espérese a que vea el taller de mañana. ¿Qué voy a sacar yo de positivo? Bueno, pues yo puedo contar la historia del chico que quería llenar su piscina y solo tenía tarros chicos, ¿verdad? Y no sabía cuántos tarros ocupaba para poder llenar su piscina. Y no sabía de todos los tarros cuántos eran. Y entonces, ¿qué hacía? Bueno, pues se encontró con elementos de medición, vio de qué tamaño era la piscina, vio esto y decía, no sé cuántas veces voy a tener que ir a traer agua para poder llenar esto. Pero bueno, con cálculos matemáticos se dio cuenta de que ocupaba ir tantas veces y le dijo muy triste a su papá, es que quiero llenar esto, mi piscina plástica, pero no puedo porque acabo de darme cuenta que gracias a estas fórmulas que taca, 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 tengo que ir tantas veces, pero son muchas. Y el papá le dice, ¿y cuánto es? ¿Cuál es el cilindraje, el área del cilindro, la capacidad? Y todo. Bueno, yo tengo uno con el que hagamos los mismos cálculos. Vamos a tener que hacer solo 5 viajes. ¿En serio? Y etcétera. Y al final, todos felices con la piscina. Etcétera. Esto que les estoy contando es un caso real de una institución educativa en la que estuvimos trabajando estos procesos de storytelling. Y aplicaron esto. Y es una institución que desde preescolar utilizan lo que es la parte de Montessori. Y fue interesantísimo, interesantísimo los resultados y cómo le están sacando provecho grande a contar historias para poder trabajar con cualquiera de las materias. Tanto es así que una de las personas está trabajando ahora una de las personas que estuvo en este taller está trabajando aquí en Costa Rica. Hay varias universidades a nivel del estado. Una de ellas es el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Pues resulta que están haciendo experimentos y ahora tienen un preescolar del Tecnológico de Costa Rica con el que hemos podido ir a trabajar varios proyectitos. Y se prepara a los chicos desde pequeños para que todas las materias las puedan ver desde lo lúdico. Qué rico eso, qué interesante, porque la experiencia está siendo muy buena con los chicos. Ahorita están solamente con preescolar, pero ya se tiene tener la primaria, o sea, ha sido cosas, pero interesantes. ¿Se podrá hacer? Pues fíjense que sí. Y todo desde la historia, desde el juego. Uf, increíble. Último, dice por acá, actividad de la corteza cerebral. Buenísimo. Cuando procesamos datos se activan 2 áreas del cerebro, el área de Broca y el área de Wernicke. Una historia bien contada puede involucrar muchas áreas adicionales, incluida la corteza motora, corteza sensorial y corteza frontal. No sé si, bueno, creo que en uno de los talleres, creo que era el de juegos inmateriales, hablábamos de contar historias, donde podíamos hacer historias onomatopéyicas, ir contando cosas de animalitos, donde hagan el sonido, y entonces, y todos se pusieron de pie, y todos se sentaron, y todos empezaron a correr alrededor, etcétera, etcétera. Todo eso hace que se involucre la persona con la historia y es, como decía la imagen inicial, una experiencia, una experiencia. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se crea el storytelling? Vamos a ver cómo nos va, porque dice por acá que aunque yo sé que aquí empieza la historia y aquí termina, uno empieza de atrás para adelante. Dice aquí, primero lo que hay que hacer es pensar en el desenlace que usted quiere tener.
y en qué enseñanza quiere usted dar. Esto es lo que yo quiero que la gente aprenda. Por ejemplo, en el cuentito que vimos, en la historia que acabamos de ver el video, que obviamente se los vamos a compartir, la idea era que cualquier niño tiene la capacidad de tener un corazón generoso. Obviamente, pues todo iba orientado a que el chico que no tenía zapatos era el bueno de la película y el otro, wow, es que tengo que recuperar. No, no, cualquier niño puede llegar y tener un corazón generoso. Esa era la moraleja. Entonces voy a pensar en cuál es el desenlace y la moraleja y de ahí me voy a ir hacia atrás. Voy a pensar cuál sería el punto clímax o inesperado. Por ejemplo, en la historia que acabamos nosotros de trabajar, el clímax o momento inesperado, fue cuando el chico hizo todo su intento por lanzarle el zapato y tuvo una tristeza tan grande porque no logró hacer el bien que él quería hacer. Pero en ese momento el otro dice, ya sé lo que voy a hacer. Clímax. Me quito el otro zapato y ya que yo no puedo tener los dos zapatos, que los tengas vos. Wow. Personajes, realidades y aportes. Creo que están bien definidos en la historia que acabamos de ver. Elementos distractores. Bueno, cuando pasan muchas personas, se le pierde el zapato, es parte de la trama, pero puede ser que dentro de las personas que pasen, alguno patea y que pasa un perro y lo muerde y que lo que se nos ocurra. Lo que últimamente se ha llamado los Easter eggs. Los Easter eggs son referencias a cosas que puede que sean para nosotros muy comunes, muy normales, muy cotidianas, ¿verdad? Y es que por la pulpería de Chicho, por el supermercado de Chicho, ay, Chicho, claro, Chicho, yo lo conozco a Chicho. Ver el inicio de la trama y armar la historia y revisarla con todos los elementos. Dice por aquí Alistair, la historia de Ron Clark. Sí, un profesor de Estados Unidos que trabajaba en un colegio en una situación de riesgo y enseñaba utilizando ejemplos reales del lugar donde vivía. Hay una película que cuenta de esa historia. De hecho, ya les digo, porque creo que ya les digo cómo se llamaba, porque creo que a mí me habían pasado esa historia, ya les digo. Unidos para triunfar, Unidos para triunfar. Esa es la película, es brillante. Y me habían pasado el enlace, aquí la tengo. Vea qué curioso, Alistair, porque eso me lo pasaron esta semana y lo estuve viendo esta semana. Lindísimo, lindísimo, lindísimo. Voy a copiarles el enlace porque vale la pena. Es una película que vale mucho la pena. Ahí está. Si gustan, lo copian en breve. Se los voy a pasar a cada uno de ustedes a sus WhatsApps, ¿verdad? No estamos haciendo grupo esta vez ahí porque ya se nos está haciendo maña. Tenemos como 30 grupos y todos somos los mismos. Entonces, muy bien, muy bien. Entonces, ahí está el enlace, pero se los voy a compartir. Lindísima, 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 lindísima. Más bien, pues muchísimas gracias. Qué curioso, de verdad. Entonces, así es como se arma la historia. ¿Cómo podemos nosotros, con estos elementos que tenemos acá, armar alguna historia pequeña? Primero, debo pensar cuál es la moraleja, o sea, qué es lo que yo quiero que la gente aprenda. Luego de esto, luego de que tenemos esto, pues pensamos cuál sería ese desenlace que uno diga, wow, el clímax inesperado que regularmente está cerca del final de la historia. Los personajes, no busque mucho, depende de la historia, pero pueden ser 2, 3 personajes para historias puntuales. Algún elemento distractor, alguna referencia, el inicio de la trama, cómo empezó la historia. ¿Recuerdan cómo empezaba la caricatura esta? El chico estaba ahí, pues nada más viendo pasar. Érase una vez un niño que vivía a las afueras de una estación de tren.
una estación de tren que era vieja y cuyo bla, 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 bla. Y una vez que hemos ido desde el final hasta el inicio, pues armamos la historia, la revisamos con los elementos y vamos para adelante. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en este momento? Vamos a tratar de crear dos grupos. Vamos a tener acá dos grupos que vamos a intentar a la luz. Ah, bueno, ya entró por aquí, hermanita Judith, un gran abrazo, qué alegría que estés conectada ya por acá. Saludos, Hola, saludos. gracias. Buenas noches. Buenas noches, un gran abrazo. Muy bien, vamos a tratar de tomar estos 5 pasos, estos 7 pasos, y vamos a tomarnos unos 15 minutos para en dos grupos poder nosotros definir, bueno, vamos a crear una historia puntual. Podemos anotarla si quieren la nota. Podemos nada más discutirla y alguien que tenga esa capacidad pues nos va contando qué fue lo que dijeron. También, no hay problema. Pero yo quiero que hagamos el mejor intento por tomar estos 7 puntos que tenemos acá y poder crear una pequeña historia. Vean cómo la historia que tenemos, que quien nos la narre tarde máximo 2 minutos contándonos su historia. Y una vez que la contó, al final, o sea, empiezan, érase una vez, o como quieran, ¿verdad? La noche estaba muy oscura. No sé. Habremos visto películas, habremos leído textos, como usted lo vea mejor. Pero que tenga todos estos elementos. Lo que sí le pido es que usted me diga luego, bueno, ¿cuáles eran los elementos distractores? Bueno, como podrán notar ya una vez que lo mencionaron, estos. ¿Cuál fue el clímax? Bueno, este. ¿Había algún easter egg, alguna referencia a algo? Démosle a ver, ¿verdad? Que son esos detallazos que uno dice, híjole, está bonito. Pero yo quiero que nos demos unos 15 minutos para poder armar esta historia. Si la pueden escribir, fabuloso. Si la pueden ir discutiendo entre ustedes, espectacular. Y que no tarde más de 2 minutos narrándola. Y luego vamos a escuchar ambas historias y vamos a ir viendo si todos estos elementos están presentes en lo que estamos nosotros mencionando. Vamos a dividirnos en dos grupos para poder hacer esta historia durante unos 15 minutos. Yo les voy a estar enviando a sus WhatsApp esta diapositiva para que la tengan por ahí y podamos trabajar esto. ¿Qué es lo que vamos a ir a hacer? Crear una historia. ¿Acerca de qué, Cristian? Lo que usted quiera. Siempre que tenga una moraleja, escoja la moraleja. Y ojalá que la trama sea inesperada. Vamos a ver cómo nos va. Y con esto, vamos a ver cómo involucramos este arte, porque una cosa es contar la historia y otra cosa es crear la historia. Aquí vamos a estar creándola y contándola. ¿Qué es lo que usted quiere? Bueno, hay problemas de bullying en los estudiantes de su escuela. Híjole, ¿qué historia podríamos crear nosotros? ¿Con qué elementos? Una historia puede salvar vidas inclusive. Muy bien, vamos a hacer los grupos, vamos a hacer 2 grupos aleatorios y vamos a trabajar durante estos 15 minutos. Vamos a ver. Muy bien, muy bien, muy bien. El grupo número 1 sería Cecilia, sería Luis y sería Edwin. Y en el grupo número 2, entonces tendríamos a Alister, a Judith y a Gabriela. 15 minutos. Vamos a ver cómo nos va creando una historia. Vamos a ver estas historias. Vamos a ver si aquí salen cuentacuentos. A ver cómo nos va. Y ya en breve les paso este esquema a sus correos. Iniciamos las salas. Adelante. Vamos entrando en los grupos.
Bien, nos falta Edwin y Cecilia. Bien, nos queda Cecilia. ¿Listos? ¿Sabías que hay un truco simple que usan los políglotas para aprender idiomas de manera realmente rápida? Ron Clark, ready for your first day? Yes, ma'am. I'll be with you in a minute, and I'll introduce you to your class.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues regresamos para ver cómo nos fue con estas historias, porque a partir de estas historias podemos hacer cosas muy interesantes, que es nuestro desenlace. Se nos une Gina Méndez, ¿verdad? Y estamos contentos por tener a Gina también por acá. Qué dicha, de verdad, poder compartir con usted. Bueno, vamos a ver, pues, cómo nos fue. ¿Sí salió alguito? Vamos a Pues con escuchar. los genios que teníamos en el grupo, que no iba a salir bien. ¿Qué te diré? Muy bien, pues entonces vamos a ver las genialidades. Adelante, ¿cuál grupo quisiera iniciar? El uno. Adelante, don Luis. El uno, de una vez, así, el uno. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Déjense. Haga la introducción larga, nada más. Una larga introducción y listo. Muy bien, escuchamos. Bueno, Cecilia, Edwin y este servidor Luis, pedimos que abran sus oídos y corazón y presten mucha atención a Azares de la Vida. De niño, Julio acompañaba a su padre al trabajo. Le encantaba ir y venir corriendo con él. Un día conoció a Cristian Cibaja, un gran deportista de atletismo que lo llevó a competir profesionalmente, al punto que al día de hoy llegó a lograr ganar una medalla de oro en Tokio, su mayor sueño. Ese día que logró ganar su medalla, Julio le brillaban los ojos de emoción y de su rostro caían lágrimas. En ese momento, Cristian se acercó a él. Mientras la bandera ondeaba y el himno sonaba, él empezó a narrar todo lo que acontecía, ya que Julio no podía ver lo que sucedía, solo recordaba lo mucho que había luchado para llegar ahí.
ya que 15 años atrás había sufrido un accidente de tránsito saliendo de un entrenamiento que le causó un daño cerebral que le impidió ver, pero que no le limitó seguir soñando. Wow, 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 wow. Viene la moraleja. Viene la moraleja. En la vida hay muchas dificultades, las cuales nos pueden debilitar o llegar a pensar en dejar tiradas las cosas. Pero recordemos que los límites solo están en nuestra mente. Muchas gracias. Wow. Démosle un aplauso al grupo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué interesante. Oigan, y me fascina porque, por ejemplo, acá en Costa Rica tenemos un atleta paralímpico que ha ganado medalla en este país y que hay muchas personas que llegan y dicen, ay, el tipo pues no tiene una de sus piernas. Pues bueno, se escucha acerca de estos grandes atletas, lamentablemente solo cuando hay alguna situación como una olimpiada, pero todo el seguimiento que se le da es muy poco. Y bueno, el tipo brillante ha ganado y uno, qué sabe, al rato nació así, pero cuando ya uno ve la historia, cuando ve que el tipo fue amputado, que sucedieron ciertas situaciones, que tenía un futuro genial como atleta y que apenas que sufrió la amputación de su pierna, pues muchas personas dijeron, lástima, ya no va a poder lograr esto. De la forma en la que sea, pero se logran los sueños. El que quiere, puede. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy bien. Vamos con el grupo, con el segundo grupo. Como me dijo un amigo, ser segundo es bueno. Hasta Juan Pablo fue segundo. Muy bien. Bueno, nuestra historia se llama Campamento Espacial. Érase una vez en una escuela de Mazatenango, Guatemala. Había un niño que se llamaba Juan Chapetón, que era un estudiante becado por sus buenas notas. El primer día de clases, el profesor de ciencias les habló de un campamento espacial que iba a darse a fin de mes. Sus compañeros hablaban de lo que les habían regalado en Navidad. A uno le dieron un carrito, a otra compañera le dieron una blusa y a otro un pantalón. Juan no había recibido nada. Juan no tenía dinero para pagar el campamento, pero se acordó de la película Una niñera a prueba de balas, en la cual el personaje principal le ayudaba a la niña a vender galletas. Entonces Juan empezó a vender galletas. Una semana antes del campamento, los papás de Juan no tenían con qué pagar la renta, por lo que Juan decidió tomar sus ahorros para ayudar a sus padres a pagar la renta. Él estaba muy feliz por haber ayudado a sus papás, pero muy triste porque ya no iba a poder ir al campamento. Su sorpresa fue cuando llegó el lunes y el profesor de ciencias le dijo que él y sus compañeros de clase se habían dado cuenta de su situación y juntaron el dinero para pagarle el pasaje al campamento. Fin. Qué maneras, por favor. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Qué bonito por el buen corazón de él. Y pues no tengo esto, pero... Y así es la vida. Qué curioso porque eso se repite mucho en la vida, ¿verdad? ¿Alguna moraleja, algo adicional que quieran mencionar? Sí, hermana Judith, si quieres te diga lo que hablamos de la moraleja. Es que la moraleja en sí sería que digamos que tú das un bien y alcanza otro, y cuando menos lo esperas llega, ¿verdad? Y les voy a contar un poco la historia, ¿verdad? Un poco aterrizándolo un poquito a lo real. Nosotros hace poco ayudamos a una muchacha que en verdad que se ha quedado sin trabajo. Igual yo le dije a ella, mire, no tiene por qué pagar nada porque ellos dan una pequeña colaboración al centro infantil. Le digo, y viera que cómo Dios a uno en sí lo bendice, porque teníamos que revisar un plan de emergencia. Y otro señor me recomendó, ¿verdad?, a una empresa y me dice, él va a llegar.
y ya había hablado con otro y con otra muchacha, ya me hablaba de 2 millones, ahí digo yo, ¿de dónde vamos a sacar eso? Jamás. Y viera que vino el señor así y nos dijo, no tienen que pagar nada, dice, un café, dice, un café. Y yo me quedé tan sorprendida y como así es verdad, uno ayuda y de repente así vienen las otras ayudas que vienen de Dios tan sorprendentes. Sí, gracias. Qué increíble. Creo que, perdón, tal vez prometer, yo sé que llegué tarde y todo, pero yo siento que Dios no se deja ganar en generosidad y cuando uno se desprende, como lo hizo Juan, como lo hizo la hermana, ¿verdad? Dios provee lo que uno necesita y un poco más, diría yo, también por experiencia. Así que... Qué interesante, sí, porque, y eso es algo que sucede en la vida, ¿verdad? O sea, si vives el bien, atraes el bien. Si vives en no bien, pues atraes el no bien, ¿verdad? Pero sí, desde el lado de la fe, pues es muy, muy valioso poder darse cuenta de esto. Y en la vida suceden esas cosas. Conoceremos muchos casos, como el de Juan Chapetón, ¿verdad? De ese primillo, ¿verdad? Tuyo, hombre, qué vacilo, ¿verdad? Esos apellidos, quién sabe dónde salió. Pero conoceremos muchas historias como las que nos ha contado la hermana y como las de nuestro personaje Juan, y suceden. A veces las personas creen que no es cierto y uno dice, pero es que yo hago el bien y no, nada bueno sucede. No, más bien pues todo lo bueno, quizás no como uno se lo imagine, porque a veces uno en la vida es muy dado a querer recibir las cosas como uno las imagina. No es que yo quiero esto y lo quiero así. Y no nos damos cuenta de que Dios, la vida, nos da las cosas que exactamente queremos. Un amigo me contaba una historia con respecto a, bueno, igual, pues una vez un tipo le pedía a Dios un árbol de naranja. Y entonces del cielo le cayó una semillita. Entonces dice, ¿y esto qué es? Y se escucha la voz de Dios. Pues lo que me pediste. Pues esto es una semilla. Yo te pedí un árbol de naranja. Pues es un árbol. Ay, Dios, esto es una semilla, es un árbol. Es una semilla, Dios, es un árbol. Dios, pero no, yo inventé los árboles, hijo, esto es un árbol, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, que está bien, este es el arbolito. ¿Y qué querés que haga con eso? Bueno, tómelo, siémbrelo, cuídelo, tenga paciencia, ámelo y cuando crezca va a ser tu árbol y mi árbol. Y ese árbol al final dio frutos que nunca se hubieran imaginado las personas recoger. Qué interesante, qué interesante. Pero estas historias me gustan. Si alguno pudo escribirlas o las tiene y nos la puede compartir, me la envían a mí, yo se las puedo compartir porque lindo, realmente lindo. Yo creo que al final vamos a terminar haciendo otra vez el grupo de WhatsApp. Qué vida, es que no lo logramos nosotros sin estar en grupos, pero tal y como dice Edwin, pues un privilegio de verdad también compartir. Muy bien, continuamos, vamos cerrando. Y una vez que tenemos historias como estas, ¿qué podemos hacer con estas historias? Bueno, pues es interesante darnos cuenta de que a partir de ella podemos generar lo que se llama juegos de roles. ¿Qué es un juego de roles? Bueno, pues simple y sencillamente no solo escuchar una historia, no solo leer una historia, sino de apropiarme e inclusive tener la posibilidad, la oportunidad de ser el protagonista y decidir, ¿por qué no?, hasta finales alternativos. Un juego de rol permite que los participantes vivan la interpretación de los personajes de una historia ya definida y guiada, esto es fundamental en juego de roles, por el director del juego, el maestro, el profesor, etcétera, ¿verdad? Dando su propio aporte y resolviendo elementos de la trama, enriqueciéndola y validando la moraleja.
Si el director de la orquesta, que sería el narrador omnisciente, o también puede ser un narrador protagonista, va indicando lo que los personajes van realizando, le da cierta libertad para que los diálogos los hagan ellos. Alistair nos mencionaba que lo había utilizado y que nos permitía poner ciertos personajes. Podemos tener una historia con una trama central básica, pero al final el punto de clímax se resuelve a partir del diálogo de los personajes. No les digamos qué es lo que va a suceder, pongámoslos en ese momento. Y es que todos se sorprendieron. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces los pones a ellos a resolver. Pueden ser finales tan espectaculares que inclusive sean mejores que los que originalmente nosotros teníamos pensados. Pero es interesante darle ese aporte. Cuando tenemos un juego de roles, siempre hay un director que va narrando. Se usa mucho, como lo habíamos mencionado en el taller de juegos y materiales, con juegos onomatopéyicos, porque nosotros podemos ir nombrando, narrando una historia, es decir, y los pollitos dijeron, entonces es muy simple el papel, pero podemos dárselos. Otra situación que se puede hacer aquí con los juegos de roles es el hecho de trabajarlo a nivel de una o varias sesiones o un campamento, porque en una o varias sesiones o en un campamento nosotros podemos ir construyendo una historia que si resuelven tales acertijos o juegos, pues sucederá tal cosa o tal otra. Y si resuelven algo, pues tendrán algún documento que les diga qué es lo que va a seguir. Y si hicieron esto otro, van a realizarlo. Eso se está utilizando mucho en Estados Unidos y desde hace 3 años nosotros lo estamos utilizando en Esperare, en los team building, que es la parte de los juegos de cuarto de escape o acertijos. Depende de lo que vayan haciendo las personas, la trama puede ir cambiando y al final puede ser tan inesperada y enriquecedora como lo podamos nosotros imaginar. Además, es fundamental saber que se sustituye el concepto de la competición por la colaboración. Eso es genial. A nivel de juegos, o sea, si todos tenemos que resolver algo para poder seguir avanzando, la parte de la competición, que también es parte de la recreación y es sana, la cambiamos por la colaboración o co-creación. Entonces, esto es lindísimo, lindísimo porque todos estamos participando para poder desarrollar una trama. Por ejemplo, nosotros hicimos algo que se llamaba Atrapen a los profesores. Es un escape room que hicimos con 100 profesores de un colegio. Los de educación primaria, los del high school, los de secundaria, todos estaban ahí. Entonces los llevamos al gimnasio y los encerramos y pusimos un candado en la puerta. Ya habíamos preparado el lugar con varias cosas y dijimos, bueno, en este lugar hay ciertas cosas que los estudiantes más mal portados de la institución, y teníamos nombres que nos habían dado ellos mismos, y los más brillantes prepararon y dijeron, los vamos a tener aquí. Y ustedes tienen exactamente 60 minutos para poder resolver varios acertijos que los estudiantes dejaron por todo el gimnasio, porque si en 60 minutos no lo resuelven y logran abrir el candado gracias a las respuestas que ustedes van a ir haciendo, que pueden ser matemáticas, de historia, de buscar en internet, toda la recreación que puedan ir haciendo, juegos, dinámicas, lo que sea, ¿verdad? Si en 60 minutos no han logrado resolver todo, se quedarán aquí. Y entonces de fondo ya habíamos grabado voces, de hecho las grabó mi hija, ¿verdad? Hola, soy una de las estudiantes más mal portadas, ustedes saben quién soy. Pero si en 60 minutos ustedes no logran resolver todos los 8 acertijos que les dejamos acá y que tienen que buscarlos, se van a quedar ahí encerrados. Chao. Entonces fue súper interesante porque, ¿y ahora qué hacemos? Y nosotros, que éramos los narradores del juego, les decíamos, tienen que buscar 8 cosas. Y en cada uno de los acertijos hay una pieza de un rompecabezas que cuando las unen todas, ahí dice cómo abrir el candado.
Entonces fue interesante porque había que lograr ciertos retos físicos, ciertos lógicos. Entonces era muy, muy, muy interesante y todos estaban dentro del rollo porque necesitamos a los investigadores, necesitamos a los atléticos. Entonces iban desarrollando. Entonces está la historia. ¿Cuál era la historia? El chico que los atrapó y que no los dejaba salir y etcétera, etcétera. Al final, voy a hacerles el spoiler, pues si lograban salir, que lograron salir, qué dicha. Decía, es que lo que queríamos era tenerlos atrapados así como los tenemos atrapados en nuestro corazón, porque gracias a ustedes hemos logrado ser mejores y taca, taca, taca. Entonces fue una moraleja muy interesante, ¿verdad? Ese final inesperado. Además es fundamental, como dice aquí, saber que se sustituye el concepto de competición por colaboración. No solo se interpreta un rol, sino también se cumple una misión que nos hace vivir una aventura como miembros de un equipo. No estoy compitiendo, todos somos parte de la aventura. Otros detalles, todos los elementos que aporten a adentrarnos en la trama son válidos. Música, vestuario, ambientación, todo lo que podamos poner. Y el corazón del juego de roles será resolver acertijos. El director del juego, que es el que va diciendo esto sí, esto no, esto traigan, uy, les falta tanto tiempo, es de crucial importancia. Ya será ese quien va dando las pautas para ir avanzando en el desarrollo del juego. Se puede hacer durante todo un campamento, durante espacios de 1 hora, eso es lindísimo. Y existe la posibilidad de jugar por tiempo o por resolución de acertijos. Por último, es fundamental definir la temática. Sí, claro, ¿de qué es lo que vamos a hablar? En el caso del que les conté era pues un colegio, era muy obvio, pero en empresas hemos ambientado la Edad Media, el futuro, películas, dependiendo. Películas o series de televisión, si es una serie de televisión de la que todos hablan ahí en la oficina, son cosas así interesantes que se pueden hacer. La narrativa que la hace el director se fortalece con el storytelling. Si el director es un buen administrador de esa historia, eso será genial. ¿Cómo se construyen estas historias? Bueno, a partir de los ambientes, yo puedo llegar y utilizar storytelling y juego de roles en ambientes como educación en cualquier área, team building empresarial, que lo hemos hecho, toma de decisiones, trabajo con emociones e inclusive hasta teatro y espacios de improvisación. Y aunque ustedes no lo crean, hay herramientas para poder trabajar la parte básica, la del storytelling, crear caricaturas. Eso también es parte de la recreación. Y aunque usted no lo crea, J.K. Rowling, la creadora del universo de Harry Potter, antes de escribir cualquiera de sus libros, primero se imaginó todo el mundo mágico de Harry Potter antes de hacer una sola palabra. Se imaginó Hogwarts, se imaginó Londres, todo se lo imaginó antes de escribir una sola palabra. Imaginar el ambiente es muy sano. Y les voy a compartir, ahora apenas que terminemos, unas herramientas de software que nos permiten caricaturizar nuestras historias. Dentro de ellas, Book Creator, Visual History, Toontastic, ¿verdad? Comic Book Creator y Pixton, que son aplicaciones con las que uno pudiera, si quisiera, crear este tipo de historias, y uno le puede dar la historia a los participantes con espacios inconclusos que son los que nosotros vamos llenando y creando. ¿Se lo van imaginando más o menos? Es una idea y hemos podido crear una historia y se pueden hacer cosas lindísimas, lindísimas. Pero en resumen, vimos qué es storytelling, vimos cómo se crea, vimos también qué es un juego de roles, vimos que se puede construir una historia, pero ahora el chiste sería meter a las personas a hacer esos personajes que narramos o que hemos creado. Y algunas herramientas que en breve, apenas terminemos, yo les voy a compartir. Pues este es este tallercito cuya idea era conocer storytelling, conocer juego de roles y ver que podemos nosotros mismos no solo contar una historia, sino crear la historia.
crear la historia. Damas y caballeros, cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Cómo lo vieron? Les escucho, 1 o 2 de ustedes. Quedaron sin palabras todos. Cristian, yo tenía una duda, tal vez, Claro, Ceci. respecto a los roles en esto de, bueno, juego de roles, ¿verdad? Hablas de que hay un narrador que va contando las historias o la historia en sí, pero entonces las personas que están participando de esos acertijos y demás tienen un rol o una función específica o lo estamos pensando como un equipo, ¿verdad? O sea, todos tienen una misión que es, por ejemplo, salir del cuarto en donde están. Claro. O se les está dando un papel definido a cada uno, porque si fuese así, la historia debería tener como esos personajes. Entonces me quedó ahí como la duda de cómo está el Claro, asunto. claro que sí. No, de hecho, existen las 2 posibilidades, porque yo puedo llegar y estar contando una historia, dividir a las personas en grupos y ahí no importa cuál grupo termina primero su acertijo o su tarea, porque tienen que terminar. Ya terminaron ustedes, ayúdenle al otro grupo a terminar. Y todos, el centro del juego de roles no es la competencia, sino es la colaboración. Entonces, hablando de recreación, podemos tener que hagan que todos puedan pasar una pared, etcétera. Eso es lo que yo debo resolver. Y una vez que lo he resuelto, detrás de la pared, cuando están todos juntos, dicen alguna frase, entonces se les da un sobre con una frase que es la que va a ayudar a poder resolver el acertijo. O sea, pueden hacerse cosas como estas. Y también podremos decir que no solo van a jugar, sino que ellos dentro de la historia, ellos son los trepadores. Y los trepadores era un grupo de amigos que taca, 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 y ahí vamos nosotros trabajando. Pero se puede manejar de las 2 maneras, exactamente. Cris, incluso también algo que ayuda mucho a trabajar es a la parte de reconocimiento de mis cualidades de personales, de mis fortalezas, porque yo, por ejemplo, lo he utilizado en acertijos. Igual les cuento una historia y entonces en la historia les digo, perdón, les digo, son, no sé, 8 personas que son sobrevivientes de un accidente, de un avión y sobrevivieron en la playa, entonces tienen que hacer una balsa, ¿verdad? La historia, pero tiene que haber uno que es ciego, uno que quedó sordo, uno que le falta una pierna y uno que le falta una mano. Pero lo interesante es que yo no les digo, usted va a hacer esto y usted va a hacer esto, sino que lo dejo a la libre para que ellos mismos decidan quién va a hacer cuál rol. Y es muy rico porque tal vez intentan resolverlo siendo uno el ciego y el otro el sordo, y después dicen, no, mejor cambiamos, mejor yo soy el que le falta una pierna y usted es el ciego. Entonces, eso es muy rico porque también es aprender a que ellos reconozcan, no, mejor como este rol me sirve más y tal vez usted lo podría hacer mejor en ese rol. Entonces, van probando y se van conociendo a sí mismos. Entonces, también esa es otra riqueza, digamos, que le permite al grupo conocerse a sí mismo. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Bueno, genial. Bien, el día de hoy vamos a quedar acá. El día de mañana, hora de Centroamérica, nos encontramos 8:30 de la mañana para poder trabajar con los talleres de juegos inteligentes y emociones y recreación 1 y 2. En eso vamos a estar desde 8:30 de la mañana hasta el mediodía. Pues siempre es un privilegio y un placer poder compartir con ustedes. Nos vemos mañana. Que pasen una excelente noche. Dios les bendiga. Gracias. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, se cuidan. Buenas noches. Buenas noches, saludos. Saludos.